Hola y bienvenido a un nuevo episodio en el podcast en español de Nats. Yo soy Nats y el día de hoy quisiera empezar el episodio haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez han viajado al extranjero y se han enfermado? ¡Wow! Recuerdo hace unos años cuando viajé al extranjero y estaba en Egipto, me dio una muy fuerte gripe e incluso llegué a tener dolor de garganta, pero siempre estaba un poco ese miedo a lo desconocido. No sabía el idioma, no sabía a dónde ir, tampoco sabía quién me podría ayudar, ni tampoco qué medicina iba a funcionar. Ahora imaginemos todo eso, pero en Perú. O sea, para mí, como una persona peruana, creo que se me hace bastante fácil el saber qué tipo de sistemas existen, cómo funciona y cuál es la forma de obtener la mejor atención. Y estoy seguro de que cada uno de ustedes les pasa lo mismo en sus propios países, pero pienso de que este episodio puede ser muy interesante para todas las personas que deciden visitar Perú o deciden quedarse a vivir acá por un cierto periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo funciona el sistema de salud en Perú, qué opciones de acceso tienen ustedes y cómo es que se pueden desarrollar de la mejor forma en el país. Y les voy a ser muy honesta, hay muchas cosas que son bastante buenas, pero hay otras que les puede llegar a sorprender mucho, ¿sí? Entonces, si están preparados, comencemos. Bien, en primer lugar, ¿cómo es el sistema de salud en el Perú? Bueno, en Perú se podría decir que existe un sistema de salud mixto, en donde se tiene la atención pública y la atención privada. Esto puede variar mucho de cuánta economía tiene tu familia y de esto depende el acceso también a un sistema u a otro sistema. Y dependiendo de tu situación económica, trabajo o seguro, puede variar el acceso al sistema público o al sistema privado. Es por ello que considero que esto puede ser un problema, ya que en países, por ejemplo, como en Europa, se tiene esta facilidad de poder tener un mismo sistema para todo, que es eficiente y que también, bueno, no estoy segura exactamente cómo funcionan los pagos, pero esto asegura la calidad y la buena experiencia de las personas accediendo a este sistema de salud. Sin embargo, creo que esta diferencia de sistemas de salud acá en Perú puede ser algo bastante desafiante y hace que la experiencia de una persona pueda ser distinta a otra de acuerdo al sistema que haya decidido optar, ya sea que se haya ido a una clínica en donde está afiliada a la red de seguros privada o si es que se ha tenido que ir por otra razón a un sistema de salud público. Bien, entonces, ¿qué instituciones existen? Bueno, comentarles que en Perú podríamos dividir las instituciones en tres. En primer lugar, tenemos al Ministerio de Salud del Perú, que es más conocido por las siglas MINSA, ¿sí? En este caso, es un sistema público general y atiende a la mayoría de la población. Luego tenemos al Seguro Social de Salud del Perú, más conocido como eSalud, ¿sí? Y es el seguro que la mayoría, por no decir todos, los funcionarios públicos o personal del Estado tiene, pero también hay empresas que cubren en este caso al 100% la atención en salud, ya que es un seguro, por así decirlo, obligatorio que se tiene que contratar. Y finalmente tenemos a las clínicas privadas. En esta red se encuentran distintas clínicas bastante conocidas
como por ejemplo la red de clínicas de Mafre o la de Pacífico Seguros. Ujú. Bien, entonces en este episodio estamos dividiendo a los sistemas de salud en Perú en dos, ¿cierto? El sistema de salud público y el sistema de salud privado. Ujú. Hablemos entonces primero del sistema de salud público. Bueno, en este caso, el sistema de salud público, usualmente vas a poder encontrar hospitales grandes, vas a poder encontrar hospitales medianos, también postas o incluso clínicas, ¿sí? Tanto de la red de salud como de la red del MINSA. Ujú. Usualmente se tienen distintas especialidades, ¿sí? Y lo bueno es de que en esta red pública de seguros es que vas a poder encontrarlo en distintas zonas del país, tienen más cobertura y también es mucho más económico. Puedes encontrar medicinas desde 2 soles, 3 soles, blisters enteros de pastillas y también si es que estás asegurado hay muchas operaciones que te salen bastante a cuenta. Ahora, lo malo de este sistema de salud es que es muy lento. ¿Y a qué me refiero con muy lento? Y es algo de que todos, podría decir, de que todos nos quejamos. Es de que, por ejemplo, tú te caíste y ahora tienes una fractura de repente de tu pie o de cualquier hueso cercano. Bueno, en este caso, si tú te vas a atender por emergencia, muchas veces te van a dejar esperar por periodos muy largos de tiempo. Y después, cuando quieres programar tu atención, muchas veces te dan tu cita para 1, 2, 3 o incluso 5 meses después, cuando en realidad tú necesitas atenderte ahí mismo, porque es un tratamiento, como por ejemplo una fractura, que necesita estar en constante vigilancia, por así decirlo. Otro punto es que al ser un sistema de salud gratuito y accesible para todos, las colas tienden a ser muy largas. Y esto también está relacionado al primer punto que les comentaba, y es porque siempre no hay, no sé si es por falta de personal, pero siempre no hay citas. Por eso es de que te mantienen tu cita, te la dan para de aquí a 2 meses, 3 meses, 5 meses o incluso hasta fin de año, imagínense. Si uno se atiende en febrero, espera su cita a que esté en diciembre, no hay forma. Entonces, sí, ese es uno de los problemas de este sistema de salud. Otra cosa podría ser de que por lo mismo que atienden a muchas personas todos los días, faltan muchas veces equipos especializados y los equipos con los que ya se cuentan muchas veces se malogran o no hay técnicos especializados en reparar estos equipos, lo que genera también una demora en la atención del usuario. Y en este caso, algo muy real de este sistema de salud es que hay muchas personas, incluida yo, que se tienen que levantar en la madrugada para poder llamar o incluso ir presencial para poder tener una cita, ya sea para mí o para algún familiar que necesite atenderse. Ahora, el sistema de salud privado es todo lo contrario. Sí, y creo que es algo muy interesante de estudiar, porque si bien en el sistema de salud privado todos estos problemas que he mencionado se solucionan, tienen equipos de muy buena calidad, tienen una atención bastante rápida, tienen personal médico especializado e incluso cuando así tú te vayas por cualquier de repente evento menor como una gripe, igual la asistencia es bastante efectiva. Como decía previamente, es rápida, pero el punto malo, bueno, no sé si decirlo malo, pero el punto negativo es que muchas veces puede llegar a salir muy caro. Y es que, como mencionaba antes, de acuerdo al seguro que tú contrates, en este caso que pagues mensualmente, va a ser la cobertura.
Entonces, en el seguro privado no solamente tienes que pagar los honorarios por la atención del médico, sino también tienes que pagar muchas veces los análisis que te hagan y también la medicina que en este caso te den, que puede ser una medicina general o puede ser una medicina de un laboratorio específico que muchas veces puede estar mucho más caro de lo que uno se esperaría. Por eso muchas personas combinan entre el sistema público y el sistema privado, ¿sí? Ahora, podría resumir en este caso el sistema de atención público como lento pero accesible y el sistema de salud privado como rápido pero bastante caro. Pero en este caso creo que hay un punto bastante importante que abordar y es que la diferencia muchas veces no es solo económica, sino también es emocional. ¿Y a qué me refiero con esto? De que cuando uno va a un sistema, a un hospital público, en este caso, muchas veces debes tener mucha paciencia. ¿Por qué? Porque no solamente encuentras con este tipo de situaciones bastante frustrantes como el que no te den cita a pesar de que es urgente para ti tenerlo, sino también hay doctores que no tienen el tacto al momento de tratar, hay doctores también que no saben ejecutar de la mejor forma el procedimiento. Entonces eso hace que uno esté constantemente en estrés y en la deriva de si le va a tocar un buen doctor o si es que no le va a tocar un buen doctor. También necesitas, en este caso, organización y muchas veces podría decirse suerte, porque debes tener suerte a que te toquen citas, en este caso o no. En cambio, se podría decir de que en el sistema de salud privado todo fluye más fácil, pero siempre dependiendo de tu capacidad de pago, que es algo bastante triste, la verdad, porque si se imaginaran un sistema de salud público con la calidad y la excelencia de un sistema de salud privado, creo de que mejoraría enormemente la calidad de vida de muchas personas y eso podría también tener consecuencias positivas en muchas familias. Por lo que lamentablemente creo que actualmente se tiene una desigualdad clara al momento del acceso a la salud, donde las familias que pueden, en este caso, pagar un sistema de salud privado, no tienen que preocuparse muchas veces por cuánto tiempo van a tener que esperar, en este caso, a la atención o para cuándo les van a atender, sino que simplemente pagan por este servicio y les brindan la calidad, en este caso, que esperan. Entonces, creo de que algo que les puede chocar un poco a los extranjeros o personas que vienen por primera vez a Perú, es esto, ¿no? Lo que mencionaba, el que si de repente tú tienes o te asignaron un seguro médico público, te va a chocar mucho el hacer las filas largas, el tener que esperar a la programación, el ir muy temprano para conseguir la atención y no saber exactamente a dónde ir. Pero también hay algo muy positivo y es que en Perú se suele ayudar mucho. Entonces creo de que algo que vas a poder encontrar es que van a haber personas que te van a poder ayudar, orientar e incluso tratar de comunicarse contigo cuando lo necesites. Igual en mi experiencia, conociendo muchos extranjeros acá en Perú, la mayoría de sistemas o de seguros médicos que se les brinda son privados, ya que muchas veces la atención también suele ser bilingüe. Y el sistema esta orientación la suelen dar las organizaciones con las cuales vienen, pero creo que igual es importante que puedan tener ambos datos para que como parte de su experiencia cultural en Perú puedan saber qué otros sistemas hay y qué otros sistemas existen. Bien, entonces, antes de terminar el episodio del día de hoy, quisiera hablar un poco sobre cuál sería el futuro, en este caso, del sistema de salud para Perú.
Bueno, se tienen muchos proyectos en los cuales se busca fomentar la digitalización del sistema de salud, en donde no solamente están digitalizando los expedientes médicos, sino también el poder brindar citas para poder evitar este congestionamiento en los mismos hospitales y el tener que llamar muy temprano. Ujú. También se está teniendo mayor inversión en hospitales y se tiene una mayor conciencia sobre especialidades como la salud mental. Ujú. Sin embargo, aún creo que hay un largo camino que recorrer porque hay retos no solamente en infraestructura, sino también en acceso a las zonas rurales, y en poder brindar esta uniformidad de atención y que se pueda sobre todo tener una atención de calidad en cada hospital, donde puedan garantizar de que cada médico no solamente tenga el conocimiento que necesita para poder atender bien, sino también la inteligencia o temple emocional al momento de tratar con sus pacientes. Bien, entonces, el día de hoy hemos hablado de un tema muy importante, creo, en cada país, y este fue el sistema de salud. Hemos aprendido mucho de que ir a un hospital en Perú puede ser una experiencia única, y que también puede ser una experiencia cultural. Ujú. Así que me gustaría mucho saber en este caso cómo funciona el sistema de salud en sus países. ¿Tienen un sistema único integrado o tienen también distintos sistemas de salud a los cuales pueden acceder? Me gustaría mucho leerlo a todos en los comentarios, y no se olviden que si les gustó el episodio del día de hoy puedan darle al like y suscribirse para poder aprender muchas cosas más sobre la cultura peruana, sobre Perú y sobre el español. Bien, entonces esto sería todo por el día de hoy y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Bye bye.